La colorimetría se basa más que todo en lo que nosotros en física llamamos equilibrio termodinámico. Equilibrio termodinámico. Bien, equilibrio termodinámico. ¿Qué es el equilibrio termodinámico? Supongamos que tenemos varios elementos. Tengo el elemento que está a una temperatura, el elemento 1 está a una temperatura inicial 1, así. Tengo el elemento 2 que está a una temperatura inicial 2, tengo un elemento 3 que está a una temperatura inicial 3, y tengo el elemento inicial n, o sea que tengo varios elementos, no sé cuántos. Y cada uno de ellos se combinan todos los elementos y llegan como a un consenso entre cada uno de ellos y llegan a una temperatura final. Cada uno de ellos se combinan y llegan como a un consenso y llegan a una temperatura final. Eso en física es lo que se conoce como equilibrio termodinámico. Nosotros en mecánica hablábamos de sumatoria de fuerzas igual a cero. Pues aquí lo que hablamos es de que la temperatura final del sistema termodinámico, que pueden haber varios tipos de materiales, puede haber hierro, plomo, aluminio, cobre, agua, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propia temperatura inicial, que pueden ser diferentes o pueden ser iguales, no importa, pero tienen su temperatura inicial. Pero llega un momento en que todos ellos se combinan y logran adquirir una temperatura final. Y esa temperatura final es igual para cada uno de ellos. Eso en física se conoce como equilibrio termodinámico. En mecánica lo llamamos pues equilibrio mecánico, ya sea un equilibrio dinámico o un equilibrio estático o un equilibrio rotacional, donde la sumatoria de torques también es igual a cero. Pero en termodinámica lo llamamos equilibrio termodinámico. Del equilibrio termodinámico nosotros no lo vamos a ver con temperaturas, porque nosotros lo que estamos hablando es sobre el calor. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? Lo vamos a ver como calor ganado es igual a menos calor perdido. Este es el modelo matemático que nosotros vamos a utilizar. El calor ganado es igual a menos el calor perdido. Lo podemos ver desde esta perspectiva. También lo podemos ver. Calor ganado más calor perdido es igual a cero. También lo podemos ver desde esa perspectiva. O también menos calor ganado es igual al calor perdido. Podemos manejar cualquiera de esos modelos matemáticos, ya sea calor ganado es igual a menos calor perdido, calor ganado más calor perdido es igual a cero, o menos el calor ganado es igual al calor perdido. De cualquiera de las tres formas lo podemos ver nosotros. Yo en la clase voy a manejar bastante lo que es calor ganado es igual a menos calor perdido, pero si alguno de ustedes quiere manejar los otros dos conceptos, pues bienvenido sea, no hay ningún problema. Como les digo, cualquiera de los tres conceptos matemáticos podemos manipular nosotros y la respuesta por fuerza nos tiene que dar la misma. Por ejemplo, si Christopher hace calor ganado menos calor perdido, viene Humberto, hace calor ganado más calor perdido igual a cero, y viene Olenia y hace menos calor ganado igual a calor perdido, la respuesta de los tres, de Christopher, de Humberto y de Olenia, tiene que ser la misma. Si a Christopher le dio, por decir algo, no sé, realmente 37 grados Celsius, Humberto tiene que darle 37 y a Olenia tiene que darle 37 por fuerza. Ya que cualquiera de los tres modelos matemáticos es aceptable, no hay ningún problema. Los tres modelos matemáticos siempre me van a dar la misma respuesta, por fuerza. Yo, como les digo a ustedes, puedo utilizar bastante calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Esto, pues, vamos a ver un pequeño problema. Y es este problema. Fíjense bien. De nuevo, necesito que tengan todo su libro a la mano porque necesito los calores específicos de ciertos elementos. Fíjense ustedes en este problema. Dice lo siguiente. En un calorímetro con 450 gramos de agua, o sea que primero voy a trabajar con agua. Un momentito. H2O. Entonces tengo una masa 1 de 450 gramos a una temperatura de 18 grados Celsius. Entonces la temperatura inicial 1 es igual
O simplemente voy a poner temperatura 1, que significa que es del material 1, de 18 grados Celsius. Se introducen 150 gramos de cobre. Entonces, ahora voy a trabajar con cobre. Cu más A2 es igual a 150 gramos. 150 gramos de cobre a 100 grados Celsius. La temperatura del cobre inicial es de 100 grados Celsius. Si la temperatura final es de 20.2 grados Celsius, la temperatura final de todo ese sistema, temperatura final es de 20.2 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál es el calor específico del cobre? Entonces, el calor específico del cobre. ¿Cuál es el calor específico del cobre? Y me dan el calor específico del agua. Calor específico del agua. Y me dicen que es de una caloría por grados Celsius. Bien, ahí tengo los datos, ¿no? Tomé este problema por las unidades. Recuerden, nosotros trabajamos con el sistema internacional. Pero si yo me fijo en este problema, pues la masa no está dada en kilogramos, sino que está dada en gramos. Y aparte de eso, el calor específico, en este caso del agua, porque ando buscando el del cobre, tampoco está con las unidades del sistema internacional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Convertirla. Convertir las unidades. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Hacer una conversión de unidades. Entonces vamos a pasar los gramos, los vamos a pasar a kilogramos. Y las calorías, los calores específicos los vamos a pasar a joules sobre kilogramos grados Celsius. Entonces pasemos primero los gramos. 450 gramos, pasémoslo a kilogramos. $0.45 kilogramos. 0.45 kilogramos. Ya pasé la primera masa que es de agua, la pasé a kilogramos. Ahora el cobre. 0.15. 0.15 kilogramos. Ahora la masa de cobre ya la tengo en el sistema internacional. Y por último, el calor específico del agua. ¿Cuánto nos da el calor específico del agua? 4.186 joules kilogramo. Joule kilogramos Por grado centígrado. por grados. Celsius. Celsius. Correcto, Perla. O sea, como los periodistas, Perla, que andan diciendo grados centígrados. Bien. Ahora sí, ya tengo las unidades correspondientes. Ya tengo las unidades con las cuales yo trabajo. Si yo quiero, o si me piden en el problema que al final pase el calor específico del cobre a calorías, gramos sobre grados Celsius, pues tendría que hacer otra conversión. Pero si no me dicen nada, pues yo podría dejarla expresada en el sistema internacional. Y como en este caso, si le damos lectura al problema, no me dicen nada, por lo tanto, yo lo voy a dejar en el sistema internacional, que es el sistema que yo estoy trabajando. ¿Sí? Solo si me pidieran que lo pasara a otras unidades, pues tendría que hacerlo, ¿no? Pero en este caso no me dicen nada, entonces lo voy a dejar en el sistema internacional. Y ahora, pues, calor ganado es igual a menos calor perdido. Eso es lo que voy a hacer. Este es el modelo matemático que voy a utilizar siempre. Calor ganado es igual a menos calor perdido.
Una vez que yo tenga mi modelo matemático, el modelo matemático que vamos a utilizar, calor ganado es igual a menos calor perdido. Tengo que averiguar quién gana calor y tengo que averiguar quién pierde calor. Pero para averiguar quién gana calor y quién pierde calor, yo tengo que saber cómo he definido cuando un sistema gana calor y cómo he definido cuando un sistema pierde calor. Entonces, díganme ustedes, ¿quién gana calor y por qué? ¿Quién pierde calor y por qué? Gana calor el agua y pierde calor el cobre, ¿Por qué, estimado? porque el agua pasa de 18 grados a 20.2, que es la final, y el cobre pues pasa de 100 a 20.2, porque la temperatura final es unificada para los dos. Correcto, ¿sí? Entonces, usted me está diciendo en pocas palabras, porque usted lo está poniendo solo para este problema. Pero recuerden que nosotros necesitamos generalizar nuestras conclusiones. Nosotros tenemos que, por fuerza, generalizar nuestras conclusiones. Entonces, lo que usted me está diciendo, o al menos lo que yo le entiendo, no sé si alguien entiende otra cosa, pero lo que yo entiendo es que usted me dice que un sistema gana calor cuando su temperatura aumenta. Y usted me está diciendo que un sistema pierde calor cuando la temperatura disminuye. ¿Es correcto lo que yo logré comprender? Correcto. Correcto, ¿verdad? Entonces, un sistema va a ganar calor cuando la temperatura aumente y un sistema va a perder calor cuando la temperatura disminuye. Eso es lo que vamos a tener nosotros, o vamos a entender nosotros como calor ganado y calor perdido. Y si ustedes recuerdan, habíamos hecho una gráfica parecida a esta. Decíamos de que si la temperatura aumentaba, entonces el calor era positivo. Y si la temperatura disminuía, entonces el calor era negativo. De esa forma habíamos visto nosotros calor positivo, calor negativo. Entonces aquí pasa lo mismo. Si la temperatura aumenta, diremos de que el calor es positivo, por lo tanto el sistema gana calor. Si la temperatura disminuye, diremos que el calor es negativo, por lo tanto pierde calor. De esa forma vamos a definir nosotros lo que es calor ganado y lo que es calor perdido. Hicimos una generalización para cuando nos enfrentemos a otro problema. En este caso, este es un problema sencillo, claro, un poquito más difícil o más complicado, diríamos, que el primer problema que hicimos con el agua, porque solo estábamos hablando de agua. En este caso estamos hablando, aparte de agua, estamos hablando de cobre. Entonces ya tenemos dos diferentes materiales. Tengo agua y tengo cobre. Entonces ya son dos materiales. Entonces el calor ganado es igual a menos calor perdido. Por lo tanto, gana calor, dijimos, el agua, y pierde calor, dijimos, el cobre, perdón, el aluminio. Entonces veamos el agua. El agua simplemente se calienta un poco, porque pasa de 18 a 22.2. O sea, solamente se calentó un poco. No hubo ningún cambio de fase ni nada de eso. Porque si hubiera un cambio de fase en el sistema, yo tengo que dejarlo expresado en mi sistema, en mi modelo matemático. Pero en este caso, el agua simplemente se calentó un poco, pasó de 18 a 20.2 grados Celsius. Entonces, simplemente se calentó un poco. Entonces diré calor específico del agua por la masa de agua por la variación de temperatura del agua. Porque el agua solamente se calentó un poquito, no hizo nada. Si el agua se hubiera fundido, yo tendría que haberlo dejado expresado en mi modelo matemático. Si el agua se hubiera evaporado, yo también tendría que haberlo dejado expresado en mi modelo matemático. En realidad, en este sistema, fíjense bien que la temperatura del cobre, la temperatura inicial del cobre es de 100 grados Celsius. Fíjense lo complicado que es esto. La temperatura inicial del cobre es de 100 grados Celsius. Y el agua, yo sé que el agua ebulle a 100 grados Celsius si la presión es de una atmósfera o de 1.013 por 10 a la 5 pascal. En este caso, pues yo asumo de que si estoy en la superficie terrestre, la presión es de una atmósfera. Y si la temperatura inicial del cobre es de 100 grados Celsius, o sea que el cobre cuando entró en contacto con el agua, hubo una parte de agua que se evaporó. ¿Por qué? Porque el agua ebulle a 100 grados Celsius bajo una presión de una atmósfera. Entonces, sí hubo una parte de agua que se evaporó.
¿Por qué no la tomo en cuenta? Porque en mis cálculos, fíjense bien lo que hice con el agua, simplemente la calenté. ¿Por qué no tomé en cuenta esa porción de agua que se evaporó? ¿Alguien me podría decir por qué no la tomé en cuenta? ¿Ya? Se vale decir, es que es un mal profesor y no sabía que iba a pasar eso. Se vale. ¿Por qué no tomé en cuenta esa cantidad de agua que se evaporó? Supongo que el ejercicio es en cierta manera, no el ejercicio, sino este cálculo es en cierta manera impreciso. Todos los cálculos que hagamos nosotros son imprecisos porque nosotros no somos perfectos y nuestros modelos matemáticos tampoco lo son. Porque quizás el agua que se quita como para expresarla, o sea, es insignificante. Quizás habrá Correcto. perdido 0.001 gramos de agua, entonces no merece la pena especificarlo. Correcto, Samuel. Voy a asumir eso, voy a asumir de que las pérdidas por evaporación del agua son tan pocas que las puedo eliminar, las puedo cancelar, puedo decir de que realmente no existieron. También puedo decir otra cosa, de que mi sistema era cerrado, que ya vamos a hablar adelante nosotros de sistemas termodinámicos cerrados. Puedo decir de que mi sistema era cerrado y como era cerrado, pues nada se pierde, nada entra y nada sale de mi sistema. También puedo decir eso. Para justificar que no coloqué ahí yo lo que es el cambio de fase que sufre el agua, que es una evaporización, pero que realmente sí ocurrió. Y yo lo puedo ver cuando yo introduzco el cobre en el agua. Yo voy a ver que cierta cantidad de agua se evapora. No la voy a incluir por esas dos razones. Primero, eso es para justificar el error que estoy cometiendo, porque en realidad sí estoy cometiendo un error. Yo debería colocar ese dato ahí, pero no lo hago. Primero voy a decirte que fue tan poca la cantidad de agua que se evaporó que la puedo despreciar. Y segundo, mi sistema es totalmente cerrado, por lo tanto no entra ni sale nada de él, entonces nada se desperdicia. Esas van a ser mis justificaciones. De esa forma voy a justificar por qué no hice ese cálculo matemático, que debería haberlo hecho, pero no lo hice. Bien, entonces ya lo tengo. Lo del agua, ya analizamos todo lo que pasó en el agua, ahora vamos con el cobre. El cobre, negativo, recuerden, signo negativo. El cobre, pues, el cobre es lo mismo, no sufrió ningún cambio de fase, y el cobre sí que no sufrió ningún cambio de fase. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el cobre es sólido y es un metal. No ferroso, pero es un metal. ¿Sí? Es un metal. Entonces, como es un metal, su temperatura, ya sea de fusión o su temperatura, no sé, de evaporización, no son pero ni cerca a las que estoy trabajando yo en este caso. Entonces, por lo tanto, el cobre pues no sufrió nada. Simplemente se enfrió un poco. Se enfrió de 100 grados Celsius y llegó hasta 20.2 grados Celsius. Solo se enfrió. Solo pasó eso con el cobre. Entonces, el cobre sí, no hay ningún problema. Coloco calor específico del cobre por la masa de cobre, por la variación de temperatura del cobre. ¿Sí? Ya no hay nada más que hacer porque en este problema solo me dieron dos materiales, que fue el agua y fue el cobre. Con respecto al agua ya analicé todo. Yo sé que el agua se va a calentar, pero aparte de calentarse también va a sufrir un pequeño cambio de fase, se va a evaporar, una pequeña cantidad de agua se va a evaporar, pero voy a justificar que no coloco ese cálculo porque la cantidad de agua que se evapora es tan pequeña que la puedo despreciar. Y aparte de eso, mi sistema es cerrado, totalmente cerrado, no entra nada a mi sistema, no sale nada de mi sistema, por lo tanto, no tengo pérdidas. Entonces, asumo todo eso y planteo mi modelo matemático. Y ahora sí, vamos a meter los datos. Calor específico del agua, 4186. La masa de agua que teníamos nosotros, 0.45 gramos. Kilogramos. La variación de temperatura del agua. La temperatura final del agua es 100 grados Celsius, creo que es. De todo el sistema es 100 grados Celsius, creo. No, perdón, 20.2 grados Celsius menos 18.
Ya tengo lo del agua. Y esto va a ser igual a menos calor específico del cobre, que eso es lo que ando buscando. La masa de cobre, 0.15 kilogramos. La variación de temperatura del cobre, la temperatura final, 20.2 menos 100. Ahí tengo todos mis datos, entonces ahora hagamos todo esto, hagámoslo por partes para no confundirnos. 0.45. Y ahora sí, 20.2 menos 18. 2.2. 2.2. Menos calor específico del cobre por 0.15, que es la masa de cobre, por 20.2 menos 100. $20.2 menos 100. ¿Cuánto me da eso? 79.8. Negativo. Negativo 79.8. Eso es muy importante. Nunca olviden los signos. Hay que saber colocar bien los signos. 79.8 creo que me dijo, ¿verdad, estimado Samuel? Bien. Ahora, 41.86 por 0.45. $1,883.7. Por 1.863. 83. 83. Punto 7, ¿verdad? Sí. Y ahora 0.15 por 79.8. Menos negativo 11.97. 11.97, ¿verdad? Bien. Ahora 1883.7 por 2.2. 4.144.14. Menos calor específico del cobre. 11.97. El calor específico del cobre va a ser igual, aquí es negativo, 41.44.14 entre menos 11.97. Menos calor específico del cobre es igual 4.144.14 entre 11.97. Una consulta. ¿Sí? El negativo 11.97 no pasaría a positivo porque está multiplicando, pasaría a dividir al otro lado. ¿O no? No. Eso es si pasa sumando. Si va a sumar, pero si va a dividir, tiene que pasar con su propio signo. En este caso, Ok. es negativo, pero pasa negativo. Sería 346.21. 146.21, ¿verdad? Y miren, No, tengo 300. menos 346. 346. Ok. Sí. Menos 300. Aquí tengo menos calor específico del cobre es igual a menos 346. De menos por menos, ahí sí da más 346.21. La unidad es joules, kilogramos sobre grados Celsius. Ahora ustedes busquen en su libro cuál es el calor específico del cobre según el libro. Y vamos a ver si andamos bien nosotros o andamos mal. $390. El libro da 390. ¿qué podemos decir nosotros entonces? ¿Se equivocó el libro? ¿Nos equivocamos nosotros? ¿Quién se equivocó? Que hay un margen de error.
Hay un margen de error. ¿Cuál es el margen de error, muchachos? ¿Cuál será nuestro margen de error? Porque en El agua que se evaporó. ¿sí? El agua que se evaporó. El agua que se evaporó. Pero ya dimos una explicación, creo que bien convincente, así como hacen los políticos, y ustedes la aceptaron, ustedes dijeron que sí, era correcto, porque Samuel me apoyó, bueno, yo apoyé a Samuel y aparte di un poquito más. Y ustedes, nadie dijo, estoy en contra, nadie, entonces yo supongo que todos estaban a favor, ¿no? En física se acepta el 3% de error máximo. Más de 3% ya tenemos problemas. Podemos calcular el error aquí nosotros. Lick, Dígame. por ejemplo, cuando estábamos haciendo unos ejercicios de libro, como en el libro trae ciertas respuestas, por ejemplo, una vez en un ejercicio que nos dejó usted, creo que era la tarea pasada, Ajá. el resultado del libro salía que era como 208, creo que por ahí. Y la respuesta que nos daba a nosotros estaba como entre 225, 223. Y Ajá. me fijé que el libro hacía el procedimiento, eh, lo hacía redondeando los decimales, como digamos, si se acerca, lo redondeo, y si está antes del 5, y entonces así me fijé que así era que le daba el resultado al libro de 208. Y por eso a nosotros se nos expandía tanto, porque le poníamos todos los decimales completos, no poníamos números enteros. Ah, ya. Pero aún así, aunque hubieran trabajado con todos los decimales que, bueno, dependiendo de la calculadora que tengan, no podía dar un error tan grande. En ese caso, habría que realmente ver qué fue lo que pasó. Podemos calcular el error que cometimos en este problema nosotros, 390 menos 346.21. ¿Cuánto nos da? 11.22. Dividido entre 390. No, o sea, todo el resultado da 11.22. Todo el resultado. Ya Sí. todo eso por 100 y todo el relajo, ¿verdad? Sí, Sí. ya, ese es el resultado. 11.22%. Ese fue el error que nosotros cometimos, de 11.22%. Desde el punto de vista de la física, eso no es aceptable. Eso no es aceptable. ¿Cómo podemos nosotros explicar esto entonces? ¿Quién se equivocó? ¿Nosotros? ¿El libro? ¿O quién se equivocó? ¿Qué explicación podemos dar? Muchachos, doctores, recuerden que toda la humanidad el año pasado le estaba pidiendo respuestas a los médicos sobre SARS-CoV-2, que es el nombre correcto que tiene realmente el virus. Y nosotros le llamamos coronavirus. O el COVID-19, algo así. 19 por el año. Fue en el 2019 que se descubrió. Entonces, todo el mundo le estaba pidiendo respuestas a los médicos. Unos decían una cosa, otros decían otra, y etcétera, ¿no? Ahora yo les pido una respuesta a ustedes. ¿Qué hacemos con este problema? Desde el punto de vista físico, les estoy diciendo, no es aceptable. Es un error, un margen de error demasiado grande, demasiado considerable para decir de que yo voy a aceptar esa respuesta. Si me tocará a mí, bueno, si hubieran hecho este problema ustedes en un examen, yo les pongo 0. ¿Cómo justificarían ustedes eso entonces? O simplemente, es que el profesor es malo y por eso me puso 0. ¿Cómo justificamos esa respuesta?
¿Alguien me podría decir qué hacer ahí? Están todos los cálculos que hicimos. ¿Cometeríamos errores en algún lado nosotros? ¿O no? El problema. Bien, les diría, si a mí me tocara enfrentarme a un caso de estos, por ejemplo, fuera estudiante y presentara yo mi examen, resuelvo mi problema y llego a esa conclusión, y viene el profesor y me dice que tengo 0. Lo primero que haría yo es revisar de nuevo todos mis cálculos, revisar las conversiones. Con respecto a la materia, las conversiones son aceptables, esas son las conversiones. Simplemente tengo que dividirlo entre 1000, 450 entre 1000 me da 0.45, 150 entre 1000 me da 0.15. Por ese lado todo está bien. Ahora bien, si voy al libro y busco el calor específico del agua, como no me especifican qué agua es, si es agua dulce, es agua salada, no me especifican nada de eso, simplemente me dicen que es agua. Entonces yo asumo que es agua dulce y su calor específico es 41.86. Eso está correcto. Entonces quiere decir de que mis conversiones y que mi calor específico del agua es correcta. De ahí luego planteo mi modelo matemático, calor ganado es igual a menos calor perdido, y todo eso. Asumo de que el agua que se evapora es tan pequeña que la puedo obviar. Puedo decir de que ese cálculo pues no aporta mucha información a mi resultado. Por lo tanto, el margen de error que me va a generar es menor que el 3%, entonces lo puedo eliminar. Lo elimino. El cobre simplemente se enfría un poco. Ahí está entonces. Reviso todos mis cálculos, que mis cálculos estén correctos. Los reviso, si no cometí error. Por ejemplo, estamos hablando de las cifras significativas después del punto, el redondeo que hacemos. Todos creo que tenemos claro cuáles son las reglas que manejan. Por eso yo les digo a ustedes, lean detenidamente el primer capítulo de cualquier libro de física a nivel de bachillerato, que ahí hablan sobre las cifras significativas, de dónde viene la masa, dónde viene el tiempo, etcétera, ¿no? Supongamos que todo eso esté correcto, quiere decir que mi resultado es correcto y que el 346.21 es correcto. Ahora bien, ¿dónde estará el error entonces? Porque según el libro, me dice que el calor específico del agua es de 390, el calor específico del cobre, 390 joules sobre kilogramos grados Celsius. Eso es lo que dice el libro. Voy a asumir de que lo que el libro dice es correcto, que ese es el calor específico del agua. Pero también le diré a mi catedrático de que mis cálculos están correctos y si quiere él que los revise, pero yo estando presente que los revise uno por uno. Y que para mí, como estudiante, desde mi punto de vista, el error está aquí. En la temperatura final del sistema. Ahí hubo un error. De repente la temperatura final del sistema realmente no es 20.2. De repente es mayor, de repente es menor. No lo sé. Tendría que hacer los cálculos con 390, que es el calor específico del agua. Perdón, del cobre, ¿dónde está 390? Con este valor, con este dato, tendría que hacer los cálculos yo y ver si el 20.2 es cierto o no es cierto. Pero para mí, el error debe estar aquí. En la temperatura final del sistema. Ahí debe estar el error. Ya que mis cálculos, primero, la conversión de unidades es correcta. Mis cálculos los revisé, son correctos, y le digo al catedrático, revíselos conmigo a mi lado y verá que los cálculos están bien, siempre y cuando las reglas de redondeo que hice con respecto a las cifras significativas después del punto y todo eso sean correctas. Todo eso está bien. Por lo tanto, el resultado que tengo es el resultado correcto. Este resultado es correcto.
que no coincida con el valor que me dan en el libro, pues la única explicación que tengo es de que la temperatura final del sistema no es de 20.2. De repente es mayor o de repente es menor. Tendría que hacer de nuevo cálculos, pero mi problema está bien resuelto. ¿Sí? Y en realidad aquí, a propósito, puse esa temperatura final de 20.2. Hay ocasiones en las cuales los alumnos discuten problemas que tal vez un catedrático dijo está malo y dicen ellos está bueno por esto y esto y esto. Pero si nosotros como estudiantes tenemos los fundamentos sólidos de nuestra discusión, de nuestra tertulia, les aseguro que cualquier profesor o cualquier catedrático les va a dar la razón. Por ejemplo, si llegan a mi cubículo, o bueno, en este caso pues sería por internet, vienen ustedes y me plantean todo esto y me dicen, me lo puso malo, pero realmente yo considero que mi problema está bueno por esto, esto y este motivo, lo revisamos juntos. Entonces, no me quedaría de otra más que decirles, correcto, su planteamiento está bien realizado, los cálculos están correctos, por lo tanto el resultado es correcto. Entonces, tiene todos los puntos. Aunque la respuesta no sea correcta. ¿Sí? Entonces, en física, bueno, al menos en el área físico-matemática se pueden dar estos casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando un catedrático me dice el problema está mal resuelto. Pero hay que ver realmente por qué él me dice que está mal resuelto. Tenemos que analizar correctamente por qué él me dice que está mal resuelto. Bien, muchachos, esto es lo que tenía para el día de hoy. Mañana vamos a ver lo que es la ecuación de estado para gas ideal. Así que por favor quiero que estudien eso. Que ya mañana entramos de lleno a lo que es termodinámica y con eso vamos a concluir nuestro curso, prácticamente nuestra tercera unidad y nuestro curso. Estaríamos listos para nuestro examen que es dentro de esta semana que viene a la otra, creo que es el examen, por ahí es el examen. Bien, entonces muchachos, me despido, no sin antes desearles de nuevo lo mejor